Bueno, bienvenidos a todos y buenas tardes. Gracias por, por participar y atender a nuestro webinar de inflamación, inmunidad y sarcopenia. En esta ocasión contamos con dos ponentes especialistas en la materia. La primera parte del programa va a ser impartida por la doctora Beatriz Lardíez. Ella va a hacer un pequeño repaso a todo el tema de inflamación, inmunidad y sarcopenia. La doctora Beatriz Lardíez es especialista adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Y la segunda parte de la jornada la impartirá el doctor Federico Cuesta, donde va a hacer foco en el paciente oncogeriátrico. El doctor Federico Cuesta es especialista en geriatría del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos y del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Quería agradecerles de nuevo a los doctores su participación y su colaboración en esta webinar, que esperamos que todos disfrutéis. Y queríamos comentaros que a lo largo de esta jornada vais a ver que durante las presentaciones, para hacer este webinar más ameno e interactivo, vamos a incorporar preguntas en las cuales es totalmente voluntario y os animamos a que participéis para hacer esta sesión un poquito más dinámica. Como os decía, nosotros no nos guardamos ningún tipo de dato personal, son respuestas totalmente anónimas. Y bueno, los doctores al final de cada pregunta darán la respuesta correcta y es una manera también de dinamizar la sesión con vosotros. Además, sabéis que en la plataforma de Zoom tenéis el apartado de preguntas y respuestas. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario específico, y al final de la jornada los doctores intentarán contestar el mayor número de respuestas de preguntas posibles. Quiero agradecer también la colaboración y el aval a la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Nutrición y a la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, que nos ha apoyado en este webinar. Y sin más preámbulo, doy paso a la doctora Beatriz Lardíez para que pueda empezar nuestro webinar en el apartado de inflamación, inmunidad y sarcopenia. Gracias a todos y que disfrutéis esta sesión. Bueno, pues comenzamos. Muchas gracias por la presentación y también agradecer a todos los asistentes que a estas horas de la tarde, después de la jornada de trabajo, estéis aquí conectados, y por supuesto a Cantabria Las por darme la oportunidad de hablar de este tema que me gusta bastante. Aunque podríamos estar horas hablando, vamos a intentar sintetizarlo en 20-25 minutos y yo voy a empezar dando unas pinceladas de los temas que comentamos. Hablaremos inicialmente un poco de lo que es masa, fuerza y funcionalidad muscular, porque al final hay público un poco de todo tipo y bueno, hay muchos que esto lo sabéis ya, pero bueno, por hacer un repaso general de la sarcopenia, de la importancia que tiene el músculo en la inmunidad, que estamos viendo en este momento con todo lo que hemos tenido de COVID, pues que al final si trabajamos el músculo podemos mejorar ese aspecto tan importante como es el sistema inmunitario, y cómo el músculo puede ser una diana terapéutica y el papel que tiene en esa diana terapéutica tanto la nutrición como el ejercicio físico. Vale, pues comenzamos con la sarcopenia. La verdad es que desde que Rosenberg hizo la primera definición ha pasado mucho, y antes sarcopenia era simplemente una masa muscular baja, pero de ahí, pues gracias a los últimos estudios, últimos consensos, hemos visto que no solo es el perder cantidad de masa muscular, sino que veremos que la funcionalidad es fundamental, ¿vale? Y pasa esto es lo que ocurre con la edad, que al final la masa muscular se pierde. Se caracteriza por una pérdida generalizada y progresiva de masa muscular, pero además debe acompañarse, como nos dicen los últimos consensos, de un deterioro de la fuerza y o del rendimiento físico, y que además tiene una serie de consecuencias negativas que iremos comentando, ¿vale? Sí que es importante tener en cuenta pues, que fisiológicamente con la edad vamos a perder un músculo incluso desde los 30 años, y esa pérdida a partir de los 60 va a ser mucho más acelerada. Y también destacar que en pacientes hospitalizados podemos llegar a perder hasta un 2-3% de la masa muscular por cada día. Especialmente importante en pacientes que hemos tenido con ingresos prolongados tanto por COVID como en UCIs, pues que esta masa muscular, la verdad es que los pacientes cuando salen del hospital salen sin músculo. ¿Vale? Y esto, además de la edad como factor fundamental, se ve agravado por la menor actividad física, posibles estados de desnutrición, la aparición de otras comorbilidades y alteraciones hormonales, entre otras muchas. Aquí destacar pues, que nuestra población se va envejeciendo, y de hecho de cara al 2050 pues, casi el 40% de la gente tendrá más de 65 años. Entonces esto va a tener una serie de consecuencias que, si la población envejece, pues con ello la sarcopenia cada vez va a ser una entidad más frecuente si no la prevenimos, ¿vale? En torno al 13 al 24% al menos de los pacientes entre 65 y 70 años tienen ya sarcopenia, y es mucho mayor, por encima del 50%, en mayores de 80 años. ¿Y consecuencias tiene? Pues ya no solo esa pérdida de masa magra y con aumento paralelo de la masa grasa que se produce con la edad, sino que todo esto
lo importante son las consecuencias clínicas que conlleva. Sabemos que va a aumentar el riesgo de caídas y fracturas y va con ello a deteriorar el tema funcional, va a favorecer la fragilidad y va a producir mucha discapacidad, sobre todo en los pacientes por encima de los 65 años. Además va a favorecer la aparición de disfagia, va a aumentar comorbilidades como sobre todo la osteoporosis, la diabetes, infecciones y aumentar ingresos y mortalidad. También contribuye al incremento de los factores de riesgo cardiovascular y con todo ello, tanto la calidad de vida de los pacientes como pues, es lo que las necesidades de cuidados que conlleva y el coste sanitario que todo esto lleva de la mano, pues la verdad es que va a suponer una alteración bastante importante, lo que decimos, de los pacientes y de su calidad de vida. ¿Vale? Y desgraciadamente, a pesar de todo, sigue estando muy infradiagnosticada y desde luego infratratada. A nivel muscular, pues lo que conlleva es una alteración de la regeneración muscular, una atrofia y un poco la parte más novedosa y con la que están haciendo más estudios ahora es el tema inflamatorio e inmunológico, como ahora veremos un poco y hablaremos de este aspecto que está cobrando cada vez mayor importancia. Este es el último consenso. Sabemos que el Grupo Europeo de Trabajo de Sarcopenia empezó en 2010 introduciendo ese factor de la funcionalidad como algo muy importante y a raíz de este consenso del 2009 veremos ahora qué es lo que nos implica y qué es las repercusiones que está teniendo, y para ello vamos a plantearnos primero la pregunta 1, ¿vale? Si la lanzáis, a ver qué sabéis de esto. ¿Vale? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto a la sarcopenia? Que la fuerza muscular es la medida más fiable para valorar función muscular, que la sarcopenia se asocia a probabilidad incrementada de caídas, fracturas, discapacidad física y mortalidad, que la baja masa muscular es mejor que la fuerza para predecir resultados adversos, o que la detección de un bajo rendimiento físico ayuda a identificar la severidad de la sarcopenia. Aquí a ver qué es lo que más votáis. Vamos a esperar un poquito, que está subiendo el número de votaciones. Sí, esta es, yo creo que es sencilla, pero... Venga, os animamos a votar a todos, que es anónimo. Vale. Pues tenemos el 60% de los votos, más o menos, y este es el resultado, sí. Vale, vamos. Yo no lo veo, ¿lo veis? Ay, espera, perdona. Sí, perdona. Vale, pues esto, ¿veis? Pues aún así aún ha habido algunos fallos. Vale, aquí destacar, que va un poco con, pues que hay que leer bien las preguntas, que realmente, pues según este consenso, el último que salió en 2019, es mejor predictor la fuerza que la masa muscular para producir, para el predecir los resultados adversos, ¿vale? Entonces al final, pues ahora vamos a explicar un poquito esto, ¿vale? Porque este concepto de es muy dinámico y va cambiando. Entonces, lo que decimos, la baja fuerza muscular coge más cabida, porque es verdad que en el 2010 nos hablaba mucho de masa y mirar masa, pero luego a la hora de la verdad estamos viendo que es mucho más fiable medir la fuerza, y como os he puesto aquí con el dinamómetro, y predice mejor los eventos adversos. Además, para identificar la severidad, se recomienda también mirar el rendimiento físico, que si es bajo nos habla de una severidad elevada. Y estos son los criterios que nos ponen. Realmente, pues para ya sospechamos con la fuerza muscular baja, pero realmente hay que ver un poco la cantidad o la calidad de ese músculo y hacer el test también de rendimiento físico, ¿vale? Para establecer realmente la sarcopenia severa en el que se cumplirían los tres criterios. Decimos que es una cosa muy multifactorial, lo más claro es la edad desde luego y la falta de actividad física, pero bueno, luego también el tema del aporte proteico es bastante importante y la suficiente aporte energético. La afectación de las enfermedades crónicas, puede haber también alteraciones hormonales, sobre todo las que se producen con la edad, ¿vale? Y vemos que la etiología puede ser muy compleja, pero al final pues lo que nos viene a decir es que el envejecimiento, enfermedades crónicas, el estado de desnutrición y una falta de actividad física son los factores fundamentales que van a favorecer esa pérdida de cantidad y fuerza, funcionalidad muscular. Este es el algoritmo que propone el consenso de 2019. Entonces, realmente pues, hay un cuestionario que es el cuestionario de SARC, con el que se hacen unas preguntas para ver el screening de que si ese paciente puede tener sarcopenia, y si es positivo hay que proceder inicialmente a valorar la fuerza muscular y ya a continuación pues intentar, pues porque lo que en la práctica clínica a veces es complicado tener una bioimpedancia, una densitometría para poder mirar un poquito más la cantidad de músculo. Entonces el dinamómetro lo tenemos muy a mano y ya nos va a permitir un poco
ver qué pacientes tienen más riesgo de presentar esta entidad. Y luego tener en cuenta pues, que a veces sí que asociamos con, igual que con desnutrición nos ocurre y con sarcopenia, que el paciente tiene que estar delgado. Y no es así, porque al final vemos que a índices a músculos esqueléticos muy similares, el índice de masa corporal puede ser muy diferente, ¿vale? Entonces, al final, ojo que en un paciente obeso no tiene por qué estar ni no sarcopénico ni no desnutrido. Ya nos metemos un poco en el meollo del sistema inmune y vamos a ir a la pregunta 2 también para introducir el tema. Si la ponéis respecto a los cambios del sistema inmune en el músculo en relación a la sarcopenia y la inmunosenescencia, ¿cuál es falsa? Que hay una alteración de la señalización de las mioquinas implicadas en la respuesta inmunitaria, que hay un descenso de los niveles de moléculas proinflamatorias, que los niveles de IL-7 y interleuquina 15 están inversamente correlacionados con la edad, o que la disregulación inmunológica y la inflamación crónica de bajo grado pueden formar parte de la patogénesis de la sarcopenia y favorecer el deterioro del músculo. A ver, en esta, ¿qué pensáis? ¿Cuál es la falsa? $25% de los votos. Vamos a esperar un poquito. Sí, es anónimo, o sea que aquí no pasa nada, decir lo que os venga. A ver si quieres ponla ya, vale, a ver. Sí, porque ya más o menos. A ver lo que se ha votado. A ver. Bueno, muy bien, ¿vale? Aquí habéis aceptado la mayoría, ¿vale? Al final es un poco también trampa porque al final lo que se va a favorecer siempre es un ambiente proinflamatorio. De hecho, aquí hay un círculo vicioso que tanto la sarcopenia puede favorecer esta disregulación y a su vez esta inflamación crónica de muchas enfermedades puede favorecer el deterioro del músculo, ¿vale? O sea que correcto es la B. Entonces, saber un poco la inmunosenescencia, que es también esa pérdida de funcionalidad del sistema inmune que se ocurre con la edad, al igual que ocurre con la pérdida de la funcionalidad muscular y de la masa muscular con la sarcopenia, tienen en común el músculo, porque al final también es un regulador del proceso inmunológico y de la respuesta inflamatoria, ¿vale? Y ambas entidades están ligadas con el envejecimiento. Entonces hay que tener en cuenta que al final el músculo nos va a regular el sistema inmune por medio de factores solubles, moléculas como son las interleuquinas o las mioquinas que ya veremos, interacciones célula-célula. O sea que al final cada vez lo tenemos más como un órgano endocrino, ya no tanto locomotor, sino que al final estas mioquinas que produce va a tener una importante repercusión en numerosas actividades del organismo, ¿vale? Y aquí hablaremos de algunas específicamente que se están estudiando más que van a tener una función inmunorreguladora. Por eso ahora, que estamos con todo este tema de la inmunidad, que es tan importante mantenerla para combatir el COVID y para estar, digamos, más sanos y con más fuerzas a nivel inmune, pues si mantenemos masa muscular vamos a ver que eso también lo vamos a prevenir. Entonces tenemos el músculo, este artículo de Nel que me gusta mucho, que además es bastante reciente, que realmente nos habla de que el músculo está en el centro y puede tener consecuencias tanto por un lado como por otro. Aquí hay un círculo vicioso. El músculo con la edad se deteriora y vemos que eso puede conllevar alteraciones a la hora de alteración de esas mioquinas y de liberar moléculas proinflamatorias y alteradas para esa respuesta inmunitaria. Y a su vez, un paciente anciano y con enfermedades crónicas puede tener un estado inflamatorio crónico continuo que puede alterar también la masa muscular, actuando esto como un círculo vicioso, ¿vale? Entonces al final hay que intentar cortar el músculo. Si aumentamos y mejoramos ese músculo, vamos a poder romper y vamos a poder mejorar ese sistema inmune. Entonces, por ejemplo, la interleuquina 6, pues hay que ver que al final puede actuar tanto como de forma positiva como negativa. Si predomina la parte positiva, que es una molécula que puede inducir anabolismo muscular, que es esencial en la regeneración y la hipertrofia del músculo y puede regular incluso el metabolismo de la glucosa, como ocurre, por ejemplo, cuando aumenta su concentración tras el ejercicio, pues puede ser beneficiosa, pero hay que tener cuidado porque también puede volcarse hacia el lado contrario, ¿vale? Y la sarcopenia puede favorecer que esa señalización cambie un perfil más proinflamatorio y que esa interleuquina 6 al final tenga sus efectos negativos. En cuanto a la interleuquina 15, también es bastante importante, interviene tanto en la composición corporal como en el mantenimiento de las células inmunes mediante los linfocitos T, los linfocitos B, participa en la miogénesis y regeneración muscular e incluso es catabólica en el tejido adiposo, ¿vale? Y la interleuquina 6 también tiene un papel bastante importante en esa inmunidad y en la miogénesis. Entonces se ha visto que concentraciones de estas dos interleuquinas están inversamente correlacionadas con la edad,
O sea que ahí vemos un poco más ese vínculo que existe entre el músculo y la inmunosinescencia. Además, tenemos artículos que nos hablan de que la sarcopenia puede predecir el riesgo de infección, ¿vale? Y se ha visto que, por ejemplo, predice el riesgo de infección tras una cirugía. También después de 3 semanas de hospitalización, los pacientes sarcopénicos pueden duplicar ese riesgo de tener una infección nosocomial y además puede producir el riesgo de neumonía en la comunidad, incluso de la mortalidad, ¿vale? Por una neumonía por aspiración. Entonces, es un marcador importante que ahora cada vez estamos dando más valor. Y luego realmente, pues, ¿cómo podemos hacer para ese músculo mantenerlo bien y que no nos dé todas estas complicaciones a nivel inmunitario y funcional? Pues tenerlo como una diana terapéutica en la que sobre todo la intervención nutricional y el ejercicio físico van a ser fundamentales. Yo os voy a hablar un poco de generalidades y luego ya pues el doctor Cuesta os hablará de lo que ocurre en el paciente oncogeriátrico. Entonces, de aquí, para introducir esta última parte, la pregunta 3, la ponemos. En cuanto a las estrategias para manejo de la sarcopenia y prevención, a ver cuál es correcta. Que el músculo es un elemento central en la patogénesis de la sarcopenia y que estrategias centradas en su mantenimiento y recuperación van a mejorar la función locomotora e inmunitaria y revertir las consecuencias clínicas negativas asociadas. Que un programa de entrenamiento con ejercicios de resistencia junto con la suplementación puede ser la combinación ideal para ese manejo de la sarcopenia. Que los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 tienen un efecto sobre la síntesis proteica al actuar sobre la activación de la vía mTOR, con lo cual la suplementación podría ser beneficiosa en la recuperación muscular, o que todas son correctas. Vale, aquí he introducido ya gran parte de lo que vamos a hablar de este tema. Bueno, aquí hay bastante consenso, así que voy a finalizar la votación. ¿Me estás leyendo? Vale, pues verdad que esta está clarísima, que ya os lo sabéis, esto sí que bastante bien. Entonces, vamos a seguir un poco. Aquí os pongo, pues simplemente que esto cada vez está más de moda y cada vez hay más artículos que nos hablan de posibles complementos alimenticios y a nivel nutricional todo lo que puede aportar a la hora de la sarcopenia, de cómo mejorarla, ¿vale? Y vamos a intentar hacerlo de forma muy sintetizada, decir lo fundamental. Sabemos que los pacientes ancianos, pues con la edad pierden ese apetito, además las proteínas se digieren peor y se añade que hay menor renovación proteica, que hay más catabolismo proteico y que sus necesidades aumentan, aunque, como decimos, están con más anorexia y les cuesta más ingerir proteínas. Hay una resistencia anabólica que además se favorece pues, por la resistencia a la insulina, con sedentarismo, con inmovilización, la inflamación de enfermedades crónicas de bajo grado, estrés, ¿vale? Y además el sedentarismo puede disminuir la eficacia de esos aminoácidos que estemos aportando. Entonces, bueno, el paciente anciano es que hay que tener en cuenta que se recomiendan mantener un mínimo de ingesta proteica, que a veces de hecho con la dieta es complicado, incluso en enfermedades crónicas de hasta 1,5 gramos por kilo día, y salvo en enfermedad renal avanzada que habrá que tener su restricción, pues sí que intentar mantener ese mínimo de 1,2 gramos por kilo día. Vale, en cuanto a la alimentación, pues el patrón mediterráneo es el que está demostrando más beneficios clínicos y del cual disfrutamos en nuestro país, aunque muchas veces no se utiliza lo suficiente. Y sí que se ha visto que hay un menor declive en la función física y menor discapacidad en gente que lleva una dieta mediterránea equilibrada, ¿vale? Entonces la proteína animal por medio de carnes magras, huevo, pescado y lácteos puede ser un buen aporte para intentar eso, mantener ese músculo y su funcionalidad. Y luego además, pues bueno, puede haber otra serie de cosas que veremos que pueden también ayudar a que esas proteínas hagan su efecto en la síntesis muscular. La suplementación nutricional siempre hay que tenerla en cuenta dentro de un balance proteico-energético adecuado, o sea, cuando un paciente vemos que con el aporte que estamos dando por vía oral con la alimentación tradicional no es suficiente, tenemos que plantearnos dar un suplemento aparte, siempre teniendo en cuenta que va a ser un complemento a la dieta habitual y no va a sustituir a la proteína natural de los alimentos, ¿vale? Entonces, intentar llegar a ese objetivo que hemos dicho para que la síntesis proteica al menos sea suficiente con la proteína que le demos. Y además, múltiples estudios han demostrado que la suplementación va a tener efectos positivos en la masa, la fuerza, la síntesis proteica y la funcionalidad. Como veremos, lo fundamental es que además esto se acompañe de ejercicio físico, porque si no, por mucha proteína que demos, si no hacemos la actividad física, es más complicado poder generar masa muscular, ¿vale? Y al final, pues sí que vemos que hay relación entre la cantidad y calidad de la proteína y el mantenimiento de la masa muscular. En este sentido, los aminoácidos esenciales, destacar los que tienen más evidencia a la hora de aumentar esa masa muscular, y comentar entre ellos la leucina, que es el aminoácido que es más potente para estimular la síntesis proteica y que va a mejorar la respuesta anabólica muscular, ¿vale? El umbral que se establece en población anciana es de unos 3 gramos por comida aproximadamente y sí que hay que tener en cuenta que ese efecto anabólico es saturable, o sea que lo ideal es repartir un poco la ingesta de la proteína en al menos 3 veces al día para que esa vía no se sature y que podamos optimizarla a la hora de generar músculo. En cuanto al beta-hidroximetilbutirato, sabemos que es un metabolito de la leucina que también es un gran potente estimulador de la síntesis proteica, que además tiene su degradación
y se encuentran correlaciones, sobre todo en gente joven, entre los niveles de este metabolito y la fuerza muscular y la masa muscular esquelética. También hay muchos estudios y sí que estamos viendo que en adultos sanos, suplementando con 3 gramos al día, se ha visto más preservación de masa muscular, incluso en pacientes encamados, y incrementos de la masa muscular, sobre todo en el caso de acompañarlo de actividad física. Y también importante, el omega 3 cada vez está cobrando más fuerza, que como posible agente terapéutico a contribuir en esa prevención de la sarcopenia, ya que puede tener un efecto anabólico en el músculo, por lo que hemos comentado en la pregunta, por su efecto directo sobre la síntesis proteica muscular, activando la vía de señalización mTOR y disminuyendo la sensibilidad a la insulina, como pone aquí un poco en este esquema, ¿vale? Con lo cual los omega 3 también tenerlos en la cabeza como un apoyo importante a todo esto. Y además pueden mejorar los efectos de la intervención que hagamos sobre el ejercicio y la función muscular. Sí, lo que decimos, al final hay que tener en cuenta que la nutrición, el ejercicio y esos aportes que podamos dar de proteína o de omega 3 pues pueden beneficiar a que esa masa muscular se mantenga mejor, ¿vale? Y se han visto estudios en torno a 1 o 2 gramos al día de omega 3 y todavía queda por investigar, pero bueno, con esos ya se están viendo beneficios en muchos ensayos y en muchos estudios que se están realizando. En cuanto a la vitamina D, que está tan de moda y que todos tenemos déficit, pues nada, esto recordar, esto ya os lo sabéis, que la vitamina D pues también va a ser fundamental a la hora de crear músculo. En ancianos incluso al tener menos exposición solar, menos síntesis cutánea con la edad y el consumo de alimentos limitado, pues aún se agrava más al déficit que incluso la gente joven tenemos. ¿Vale? Entonces, importante también tenerla en cuenta a la hora de generar músculo, de que es importante pues, que con la edad disminuye la expresión de receptores y que esa deficiencia va a favorecer incluso la adipogénesis y que se deposite tejido adiposo en el músculo y que reduzca su funcionalidad. ¿Vale? Entonces, al final, niveles, sí que se han visto que cuando los niveles están bajos puede haber menor masa y función muscular y hay incluso más riesgo de caídas. Por lo cual, si podemos mirar los niveles de vitamina D y suplementarlos cuando estén bajos, vamos a contribuir también a ese mantenimiento muscular. Aquí simplemente os ponemos el estudio PROVIDE, en el que se objetivó una vez más que niveles bajos de vitamina D se asociaban a menor masa muscular, menor función y más riesgo de caídas, como decimos. Y sí que se recomendaba pues, hacer un adecuado aporte tanto de vitamina D como aquí en este caso suplementaba con leucina para intentar ganar un poquito de masa muscular y sobre todo el no favorecer esa pérdida. ¿Vale? Este es un estudio en el que se vio un poco todo lo que estamos contando, proteína, vitamina D, omega 3 y su papel protector en la salud muscular, y se vio como al final, si todo esto no se ingería en las cantidades adecuadas, podía favorecer la sarcopenia, la fragilidad y la alteración de la funcionalidad, y se recomendaba lo que estamos hablando, una ingesta mínima de proteínas de 1,2 gramos por kilo de peso hoy día en ancianos, distribuirlo a lo largo del día. Si había déficit de vitamina D, pues suplementarlo también. Incluso ese aporte de la omega 3 podía beneficiar también, incluso en este caso con 3 gramos al día, tiene un impacto positivo en la fuerza del rendimiento y en la masa muscular. Y ya un poco para concluir, ya veis que al final tenemos que tocar muchos temas en muy poco tiempo. Lo que me gusta prescribir a mí que es el ejercicio físico y que muchas veces esto no lo utilizamos todo lo que deberíamos. Al final la prescripción tiene que ser individualizada y tenemos que poner un ejercicio físico adecuado a cada paciente que tengamos. Y no olvidemos de que es como una pastilla más que le podemos dar a los pacientes. Está ampliamente demostrado que los ejercicios de fuerza van a mejorar la función y el metabolismo muscular, van a favorecer ese aumento de masa muscular, induciendo hormonas anabólicas, reduciendo la expresión de genes que pueden causar una proteólisis y aumentando también la producción de enzimas antioxidantes. O sea que al final también va a influir en la velocidad de la marcha, en la capacidad de levantarse y al fin y al cabo en la independencia funcional que es tan importante en el paciente anciano. La intensidad debe ser progresiva, sí que un mínimo y sí que sí puede ser a alta velocidad cuando el paciente ya esté un poquito entrenado, porque al final si conseguimos hacerlo con alta velocidad puede ser seguro y puede producir mayores beneficios que el realizado a baja velocidad. Y sí que hay estudios que hablan de esta ventana anabólica en la que si la suplementación proteica se realiza un poquito después del ejercicio del entrenamiento de resistencia, podemos aumentar un poquito esa síntesis proteica y optimizar los resultados. ¿Vale? El ejercicio aeróbico también hay que acompañarlo, al final no todo va a ser hacer ejercicios de fuerza, sino que lo que es caminar y el que el paciente haga pues, lo que pueda dentro de sus posibilidades va a favorecer que también mejore su funcionalidad cardiovascular, su calidad de vida y su independencia. Y ya eso, para ir concluyendo esta parte, pues decir que la sarcopenia está claramente asociada al envejecimiento, que otros factores pueden influir, que su prevalencia con el aumento de la esperanza de vida cada vez está más elevada y que puede llevar complicaciones muy importantes como la fragilidad, la discapacidad y la morbimortalidad, especialmente en el paciente anciano y en el oncogeriátrico pues veremos que todavía más.
El músculo es un órgano no solo locomotor, sino que nos va a permitir regular el proceso inmunológico y la respuesta inflamatoria por medio de esas mioquinas que hemos comentado y por moléculas inmunomoduladoras. Y por tanto, al ser el elemento central en estas dos entidades, tanto de sarcopenia como de inmunosenescencia, todo lo que hagamos para mejorar ese músculo va a permitir restaurar la función locomotora y la inmunitaria y revertir las consecuencias negativas que hemos comentado asociadas a estas dos entidades. ¿Vale? Y al final, pues eso, no olvidarnos del ejercicio físico, que al final, por mucho aporte que hagamos proteico, si no damos ejercicio físico, ese rendimiento o esa mejoría de la masa y funcionalidad muscular va a estar muy limitada, ¿vale? Y además vamos a contribuir ya no solo a esa funcionalidad, sino al bienestar y al sistema inmunitario a que estén en las óptimas condiciones. Y también, pues eso, ver la creciente evidencia de destacar del omega 3, que cada vez hay más estudios en este sentido, de que también nos puede ayudar, junto con el tema proteico y el ejercicio físico, a mejorar esa funcionalidad y la masa muscular en pacientes con sarcopenia. ¿Vale? Y esto es lo que os quería comentar yo en mis 20 minutos. Ahora, las preguntas que tengáis las contestaremos al final de todo. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y damos paso ahora al doctor Federico Cuesta, que va a hacer foco en el paciente oncogeriátrico. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, lógicamente, agradecer a todos los espectadores, ¿no?, que están ahí aguantando a estas horas. Entonces vamos a intentar por lo menos ofrecer alguna cosa nueva y sobre todo ofrecer información, ¿no? Y gracias a NM, pues, por permitirnos elaborar de ese perfil de paciente pues tan interesante como es el paciente oncogeriátrico. Como Beatriz ha hablado ya en la primera parte, inflamación e inmunidad, esa va a ser el concepto teórico, y la parte que yo quería comentar va a seguir este esquema, pues para que la gente pueda más o menos seguir y tener ese orden. Primero, importante el impacto de la inflamación, qué asociación tenemos con comorbilidad y con sarcopenia. Vamos a introducir breves conceptos de epidemiología y fisiopatología para ver que realmente esto es interesante. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales de intervención con las guías de actuación? La importancia del empleo combinado de estos ácidos grasos omega 3. Esa sería la parte teórica. Luego, en una segunda parte práctica de aplicación de conocimientos en diferentes neoplasias, ver cuál es la evidencia disponible, cuáles son los aspectos específicos de omega 3 en la intervención, insisto, multidisciplinar del paciente oncogeriátrico, qué evidencias hay, sobre todo al final, sobre calidad de vida, y al final, pues un poco lo que es la nota, ¿no?, de intervención multimodal y qué conclusiones podemos sacar de todo esto, ¿no? Importante, año 2017. En ese momento ya se empieza a hablar de desnutrición relacionada con la enfermedad. La enfermedad supone inflamación, de tal forma que un algoritmo muy sencillo, pero a la vez muy explicativo, nos hablaba de desnutrición relacionada con la enfermedad con inflamación y desnutrición sin enfermedad. Esto, digamos que puede tener una doble vertiente, la enfermedad aguda, que ocasiona una inflamación muy intensa, y una enfermedad crónica, donde se puede incluir la patología neoplásica, donde la inflamación es un poquito más tenue y ocasiona cachexia. Esto es muy importante, porque fíjese que la parte de desnutrición relacionada con inflamación aguda, y aquí tenemos un poco un dibujo sobre lo que sería la pérdida de masa muscular, una enfermedad aguda con intensa inflamación. Fíjense cómo se pierde de masa muscular esquelética de forma inmediata mucho, y cuando nosotros intentamos hacer intervención, vemos que no conseguimos el recuperar esa masa muscular, con lo cual inflamación es barrera, bloqueo anabólico de proteínas. Mientras que si nos vamos a una desnutrición sin enfermedad, lógicamente perdemos masa muscular, pero en el momento que nosotros intentamos revertir esta situación, las cosas no salen bien, porque no hay inflamación y nos permite que prácticamente al poco tiempo podamos conseguir niveles previos. Este sería, digamos, el primer concepto. Cuando nos vamos a los estudios, fíjese que aquí tratan de relacionar cuál sería la respuesta de una intervención nutricional junto con la situación inflamatoria. De forma global ya sabemos que, lógicamente, en cuanto a mortalidad hay estudios que nos dicen que cuando hay una intervención nutricional las diferencias son claramente significativas respecto a sujetos control. Si empezamos a introducir grados diversos de inflamación, fíjese aquí una inflamación moderada, todavía tenemos diferencias positivas en cuanto a supervivencia, en cuanto a intervención nutricional. Lógicamente siempre peleando contra la inflamación, peleando contra la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ya nos vamos a una inflamación muy intensa, ya a una cachexia ya prácticamente severa, fíjese aquí en esta última gráfica cómo las diferencias entre la intervención y el control ya no son tan evidentes. ¿Qué quiere decir? Que esa situación inflamatoria nos va a bloquear cualquier tipo de intervención y cualquier tipo de pronóstico positivo a corto plazo.
Si empezamos a reunir lo que es la práctica clínica, podríamos definir por una parte lo que es el envejecimiento habitual, una sarcopenia primaria con un bajo grado de inflamación, pero las cosas no siempre son así, porque con muchas oportunidades y con muchas ocasiones va a aparecer la comorbilidad. Fíjese que aquí hablamos de paciente oncogeriátrico, que se considera una de estas patologías junto con otras clásicas crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, coronariopatía, enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, infecciones crónicas, ¿no? Que están un poquito más relacionadas con lo que es la cachexia. Pues bien, esta parte inflamatoria asociada a enfermedades agudas, esa parte asociada al envejecimiento, lo que van a conllevar es inflamación y van a conllevar una alteración, una disfunción muscular. Con lo cual, con esta gráfica lo que pretendo es intentar establecer esa relación entre la presencia de comorbilidad, inflamación y sarcopenia, que si se dan cuenta en todas las diapositivas lo tenemos para ir recordando. Bien, en este punto tenía preparada una pregunta para que la gente que están ya pendientes estén un poquito más pendientes y nos la podéis poner. Empezamos por lo fácil, ¿no? En relación con el paciente oncogeriátrico, una de las siguientes afirmaciones no es correcta. Existe correlación positiva entre edad e incidencia de tumores con un pico máximo 75-90 años. El cáncer es una de las causas más frecuentes de desnutrición relacionada con enfermedad en presencia de inflamación. En el consenso publicado por ESPEN, año 2017 y nueva actualización 2020, se equipara la existencia de desnutrición relacionada con la enfermedad crónica con inflamación y cachexia. Y por último, es muy habitual el empleo de los criterios Gleam en los pacientes oncológicos ingresados. Ahí podéis contestar, a ver qué os parece. Un momento. Vale. Más o menos con un 40% de los votos. Mira, aquí está bastante repartido, ¿no? Yo me quedaría con la última. Fijaos que no es muy habitual el empleo de los criterios clínicos en los pacientes oncológicos ingresados. De hecho, es más bien escaso. La idea es que poco a poco se vaya incluyendo, pero aquí la sorpresa es que no es nada habitual. Quiero decir, realmente sí que se hace evaluación en pacientes oncológicos, pero estos nuevos criterios clínicos se están utilizando mucho. Veo por aquí, hablo de la que no es correcta. Dicen que no hay una correlación positiva entre edad e incidencia de tumores. Ahora veremos cómo eso es correcto. El cáncer, efectivamente, es una de las causas más frecuentes de desnutrición relacionada con la inflamación, de desnutrición relacionada con la enfermedad, y efectivamente en el consenso publicado por la ESPEN sí se equipara esta existencia de desnutrición con inflamación y lo equipara a la situación de cachexia. Bien, vamos a seguir. Bien, decíamos que íbamos a dar una nota de epidemiología y un poquito de fisiopatología, ¿no? Primera opción, lógicamente, a medida que el sujeto envejece, la posibilidad por la incidencia de presentar tumores es más alta. Yo creo que eso tiene poca explicación. Si nos vamos a lo que es la incidencia de sarcopenia, este artículo lo publicamos hace algunos años en el AYA-NEGI y obteníamos una prevalencia en sujetos en consultas externas prácticamente, fíjense, del 12% en varones y del 22% en mujeres, con lo cual claramente hay una relación entre sarcopenia y envejecimiento. Si empezamos a correlacionar lo que es la sarcopenia con diferentes tumores, aquí hay dos ejemplos, esofágico y pulmón. Fíjense cómo tras neoadyuvancia y sobre todo tras el año de diagnóstico se incrementa de forma peligrosa, fíjese 35%, incluso 53% cuando hablamos de neoplasias pulmonares, con lo cual digamos que hay una correlación pues, bastante estrecha entre todos, ¿no? Concepto, inflammaging. Es difícil hablar de envejecimiento sin hablar de inflamación. De hecho, algunos autores ya saben que aquí todo se va añadiendo estos términos británicos, ¿no? Y ya se habla de inflammaging, fundamental. A medida que una persona envejece, menor actividad física, menos masa muscular, y hay un incremento progresivo de esa situación inflamatoria. De forma bioquímica, podríamos detectar interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que lo que hace es inducir un mayor componente de cachexia. Cachexia supone inflamación, reducción de síntesis proteica muscular, reducción de ingesta energética, y con esto prácticamente nos aproximamos a dos conceptos fundamentales: pérdida ponderal, disminución del nivel de actividad física, que es uno de los grandes criterios fenotípicos del síndrome de fragilidad, y por otra parte pérdida de masa y de fuerza muscular, con lo cual esto sería, digamos, la correlación que habría en esta situación inflamatoria, inflammaging, sarcopenia y fragilidad. Ojo, cuando hablamos de sarcopenia la gente piensa en pacientes muy delgaditos sin masa muscular. Ojo, muchas veces esta situación de estrés crónico, de inflamación, nos lleva,
hay muchos componentes nutricionales, ¿no? Disminución de capacidad antioxidante, exceso de nutrientes que no tienen mucha calidad, que al final nos llevan a un incremento de adiposidad y a esa infiltración grasa. Y muchos autores incluso hablan de adiposidad osteosarcopénica. Si introducimos este concepto y lo relacionamos con el paciente oncogeriátrico, vemos, fíjese, cómo la supervivencia siempre es peor en el sujeto obeso con sarcopenia. Para estos casos, ser obeso no tiene buen pronóstico, tener sarcopenia no tiene buen pronóstico, pero tener obesidad sarcopénica tiene el peor pronóstico. Ahí animo a intentar hacer valoraciones basadas sobre todo en composición corporal, porque si nos fijamos, fíjese, en estos dibujos de la obesidad, muchas veces el mismo paciente con el mismo grado de obesidad, cuando analizamos composición corporal vemos que el link la masa muscular esquelética es absolutamente diferente, con lo cual esa correlación claramente existe. ¿Qué supone esta inflamación sobre el músculo? Pues fíjense, podemos hablar como de dos factores inflamatorios. Uno es el factor de necrosis tumoral. Muchas membranas, sobre todo el sarcoema, tiene el receptor que se llama el receptor 1, que lo que hace es una modificación de los lípidos de esa membrana y lo que hace es bloquear parte de la síntesis o de la cadena de oxígeno de la mitocondria. Se crean radicales de peroxinitrito que lo que hacen es bloquear completamente esta síntesis proteica muscular. De forma más reciente hay otro factor que también se está investigando, que sería el GDF15, que va apareciendo progresivamente cuando envejece esa célula muscular y lo que hace es potenciar estas situaciones de catabolismo frente al anabolismo. Como he dicho que iba a hablar poco de fisiopatología, no aburro más en este sentido. Pero sí que es cierto que cuando nos vamos a los metaanálisis e intentamos relacionar lo que es los marcadores de inflamación y la asociación con sarcopenia, fuerza muscular y masa muscular, fíjese cómo en la primera gráfica, cuando nos vamos a su población de pacientes con cáncer, en aquellos sujetos con un alto factor de necrosis tumoral, vemos que se relaciona significativamente con baja masa muscular. Y en esta otra gráfica vemos cómo la elevación de la PCR, que indica situación inflamatoria, se relaciona también positivamente con una baja fuerza muscular, con lo cual a nivel de estudios ya vemos que efectivamente esta situación inflamatoria se correlaciona positivamente de esa forma. Y en este punto, pues le traía otra pregunta, si la podemos poner. Sí. Esto también es fácil. Varios procesos llevan al paciente mayor con cáncer al desarrollo de desnutrición, sarcopenia o cachexia. Factores derivados del propio tumor, efectos relacionados con el tratamiento antineoplásico, presencia concomitante de síndromes geriátricos o todas son correctas. Bueno, en esta como antes hay bastante consenso, voy a darle a finalizar la votación. Perfecto, perfecto. Simplemente indicar, claro, siempre pensamos en el tumor, pero ojo, nuestra intervención frente al tumor también puede ocasionar esta situación de desnutrición y, lógicamente, no hay que olvidar que los pacientes no vienen solo con tumores, sino que tienen su propia comorbilidad, de ahí la presencia concomitante de síndromes geriátricos. Bien. Cuando nos vamos ya a la práctica clínica, esto está recogiendo de las guías ESPEN, del Clinical Nutrition 2021, que es una pequeña actualización del 2017, lo traigo para no perder en cuenta dónde estamos, cuál sería el enfoque general. Y el enfoque general es que hay que continuar haciendo despistaje, valoración, requerimientos energéticos, intervención nutricional, ejercicio y empleo más específico. Sin olvidar que también las intervenciones son específicas en función de la modalidad de tratamiento. No es lo mismo un paciente con cirugía, con radioterapia o en una situación paliativa. De tal forma que si consideramos el tratamiento antineoplásico, imaginen que esta situación o estas consecuencias y efectos sintomáticos de este tratamiento antineoplásico se fusiona con la presencia de síndromes geriátricos, su efecto sobre caquexia, el propio tumor y su efecto sobre anorexia, resistencia insulínica y todo el efecto sobre la masa muscular esquelética. En definitiva, incremento de catabolismo y descenso de anabolismo, con lo cual a la larga lo que vamos a obtener es esa sarcopenia asociada, pero no olvidemos que el tema es un poquito más complejo y que si vamos realmente a qué es lo que ocurre con la sarcopenia, por ejemplo, tenemos claro que cuando tenemos al paciente en la consulta de oncogeriatría y hablamos con el oncólogo, tenemos que decirle que en función de la situación de sarcopenia, la toxicidad por quimioterapia va a ser diferente, porque se modifica, por ejemplo, la reducción del volumen de distribución, las complicaciones, la supervivencia, la astenia, los costes también va a ser diferente, con lo cual la detección de sarcopenia va a ayudar al oncólogo a la hora de planificar el tratamiento, va a ayudar al oncólogo radioterapeuta o al cirujano a poder, digamos, plantear su tratamiento. Volviendo a las guías y yendo ya a la parte específica, fíjese que cuanto a intervenciones nutricionales tenemos lo que es la optimización de la nutrición oral y la nutrición médica. Y en este punto lo que quería añadir, que es la parte específica que voy a señalar después, sería
aspectos mucho más específicos de inmunonutrición y específicamente el papel de estos ácidos grasos omega 3. Como habría que repasar muchas guías, les traigo una tabla de un artículo que publicamos nuestro grupo a finales del año pasado en Nutrición Hospitalaria, donde fíjese que recogiendo las diferentes guías, cuando nos vamos a la validez de lo que son, por ejemplo, los omega 3, vemos que se recomienda su uso en pacientes con tumores avanzados que reciben quimioterapia, y ya se empieza a hablar sobre todo los estudios de estabilizar, aumentar apetito, ingesta de alimentos, composición corporal, peso corporal, y que incluso se atenúan los fenómenos inflamatorios. Hay otro compuesto, que es por ejemplo la arginina, que ya se considera inmunonutriente, que también empieza a tener recomendaciones específicamente en cirugía de tracto digestivo superior y preoperatorios de tumores de la esfera O. Luego ya entramos de forma más específica, ¿no? Claro, intentar hablar del papel de los omega 3 digamos, en la citotoxicidad es complicado. Si ven en esta gráfica, aquel punto donde hay una especie de rayo sería el papel donde se ha descrito un potencial papel de esos omega 3. Tendríamos para estar hablando prácticamente pues 5 horas más. Fíjese que de forma más específica conseguimos, y de forma más resumida, por una parte, efectos antitumorales, fíjese, disminución del tamaño del tumor, y por otra parte, efectos beneficiosos a nivel de síntesis, como mejoría en los depósitos de grasa, reducción de inflamación, mejoría de miogénesis y disminución de proteólisis, con lo cual a priori parece un perfil atractivo para nuestros pacientes. Hay muchos factores estudiados, aminoácidos ramificados, leucina, los PUFA, sobre todo todos a nivel de mTOR, antiinflamatorios, fíjense, luego presentaremos un estudio donde habla de estos efectos antiinflamatorios, la vitamina D, incluso con creatina. Es decir, que esto lo traigo para que vean que hay una correlación y que esto tiene que ser multidimensional. De forma práctica, fíjese, este primer caso les traigo es una publicación de tumor de la cavidad oral. Aquí les introduzco una pequeña escala que es el Modified Glasgow Prognosis Score, fíjese que depende de PCR y de albúmina. Y en esta gráfica, fíjese el número 4. El número 4 es la población de sujetos con un Modified Glasgow de 1 o 2, es decir, una situación inflamatoria pues, bastante agudizada, de hecho el 2 es por encima de 10 de PCR, pero que aparte tiene sarcopenia. Fíjese cómo claramente hay una reducción muy significativa de supervivencia, con lo cual, cuando el sujeto tiene sarcopenia las cosas van medianamente mal, sería el 2, pero cuando tenemos inflamación y sarcopenia se nos va la supervivencia. En este otro estudio que habla sobre todo de presarcopenia en tumores de esófago, aquí a la derecha, fíjense que si consideramos presarcopenia y situación inflamatoria, vemos lo mismo. A 5 años de seguimiento tras cirugía del aneo de esófago, vamos a ver cómo hay una diferencia significativa en cuanto a supervivencia. Fíjese cómo en el análisis aquí multivariante, cuando introducimos presarcopenia y situación inflamatoria, el hazard ratio se nos dispara prácticamente a 20,7, es decir, tiene un efecto muy negativo sobre la supervivencia en este perfil de pacientes. Ojo, hay un concepto que no me gustaría olvidar, que es que la propia quimioterapia induce sarcopenia y es una población específica con peores resultados. Fíjense en la primera gráfica del grupo 1, que está como en rosa, fíjese cómo este grupo de tratamientos después de la quimioterapia presentan un aumento muy significativo de parámetros inflamatorios que a la larga van a hacer que ese paciente pues vaya mucho peor. Fíjese cómo en este caso la interleuquina 8 se nos dispara hasta el 76 frente al grupo 2 en el que no hay ningún tratamiento, que son pacientes sin sarcopenia. Todo esto, insisto, marcando la situación de pronóstico. Y es más, cuando medimos situación de sarcopenia antes de quimioterapia y después de quimioterapia, en aquellos pacientes que tenían sarcopenia pero con la quimioterapia empeora, son aquellos pacientes en los que la respuesta a la quimioterapia va a ser mucho más negativa. Lo tendrían en esta gráfica, el post-NAC skeletal muscle mass, fíjense cómo cuando hay pérdida de masa muscular esquelética después de la quimioterapia, el hazard ratio también se nos dispara, es decir, que el pronóstico es muy malo, con lo cual animo a este perfil de pacientes a ir estudiando progresivamente a medida que va avanzando, ¿no? Entrando ya para mezclar un poquito ya conceptos, fíjese, esto es de una cohorte, la cohorte de la Universidad MAE, de cáncer colorectal. De forma genérica, en función de la situación inflamatoria hay diferencias de supervivencia. Aquí a la derecha les he puesto una pequeña gráfica cuando se introduce la intervención nutricional con estos omega 3. Fíjese cómo se objetiva a largo plazo reducción de PCR y un incremento sutil de masa muscular esquelética o lean body mass, con lo cual sí que parece que hay un efecto. Y de forma clara, fíjese que este tipo de pacientes con situación inflamatoria, con una intervención nutricional, no voy a decir que se cura, pero fíjese que tardamos mucho más tiempo en tener ese, digamos, aceptación negativa sobre esa supervivencia, con lo cual la situación inflamatoria, la intervención nutricional, tiene cierta capacidad de cambio. Tenía en este punto la última pregunta ya para no aburrirles, esta es un poquito más
más curiosa. Existen revisiones sistemáticas sobre pacientes con cáncer que reciben tratamiento con quimio o radio, donde se describen efectos positivos sobre peso tras intervención combinada con consejo y suplementación. Hasta el momento actual, las últimas guías ESPE sobre nutrición en pacientes con patología tumoral no incluyen los ácidos grasos omega 3. Estudios sobre pacientes con cáncer colorectal avanzado y quimio describen aumento ponderal e incluso efectos sobre calidad de vida. Y el empleo de estas fórmulas en algunos estudios se asocia con niveles más reducidos de interleuquina 6. No es correcta, lo pongo en mayúscula para que no haya desfase. Vamos a esperar. Bueno, finalizamos la votación. Bien, efectivamente. Fíjese que la respuesta correcta es, hasta el momento actual, las últimas guías no incluyen, efectivamente sí que incluyen, ¿de acuerdo? Y ahora veremos cómo hay estudios sobre pacientes con cáncer colorectal que sí que describe cierto aumento ponderal en estos pacientes. Vamos a ver esa parte de estudios. Bien, siguiente parte. Aquí les empiezo a traer las dos revisiones sistemáticas un poquito de la literatura, porque si no estaríamos hablando toda la tarde. Año 2007, fíjese, ya se habla de estas pequeñas evidencias. Aceptación o, digamos, aceptación sobre omega 3, sobre peso, gasto energético, supervivencia, tolerancia, fórmula, apetito, calidad de vida, funcionalidad y situación inflamatoria. Esto sobre todo recogiendo lo que ponen aquí high quality, es decir, ensayos clínicos de alta calidad. Damos un salto en el tiempo, en el año 2015, es muy similar y fíjese cómo incorporan ya mucha más evidencia sobre peso, composición corporal, situación oxidativa, situación inflamatoria y calidad de vida, con lo cual parece que esa situación inflamatoria, esa modulación inflamatoria es bastante evidente para estos omega 3. Uno de los estudios, un poquito más práctico, sería este, son poquitos pacientes, 46, sobre neo de pulmón o páncreas avanzado con 6 semanas, y aquí fíjese lo que les decía, es el tratamiento combinado. El Celecoxib como antiinflamatorios, suplementos orales con 2 gramos de EPA, consejo dietético y ejercicio físico. Cuando hacen el seguimiento, fíjese cómo los autores a largo plazo lo que se ve es una evidencia positiva sobre el peso y lo que es más importante, un cambio en la superficie muscular, especialmente en el grupo de tratamiento, lo ven muy bien en la segunda parte de la gráfica. Y cuando nos vamos efectivamente a ácidos omega 3 y nos vamos a supervivencia específica por colorectal, fíjese ahí en la línea roja, cuando se aportan hasta 0,30 gramos de omega 3, vemos, fíjese cómo sí que hay diferencias, hablamos ya de una supervivencia a 20 años, es decir, que sí, que en estudios un poquito más largos sí que estamos viendo pues, que empieza a haber esa mejoría en la supervivencia. Y de los últimos estudios, un Scoping Review, que hablan de estos omega 3 y el papel de esta suplementación durante el tratamiento de cáncer, ¿no? Ya se empiezan a emplear, ya hay estudios sobre múltiples neoplasias, las dosis son múltiples, ya saben que estos estudios son muy heterogéneos, 300 miligramos, 5 gramos, y se incrementan en casi todos los estudios peso, supervivencia, calidad de vida en rojo, parámetros inmunológicos, y se reducen interleuquinas proinflamatorias y sobre todo efectos adversos serios, y hablamos de anemia. Hay incluso estudios sobre dolores musculoesqueléticos, efectos sobre esa neuropatía periférica o el estrés oxidativo, ¿no? De forma voluntaria he puesto eso de la calidad de vida porque, claro, podrán entender que como geriatra, el paciente oncogeriátrico, nos interesa todo, pero es muy especialmente la calidad de vida. Y en ese sentido sí que hay algún estudio, este es un poco antiguo, del año 2012, pero es muy significativo el efecto sobre la calidad de vida en la intervención oral nutricional y de forma un poquito más específica, este estudio publicado en el año 2014, donde este suplemento, que en este caso incluía el glucosa pentanoico, con 92 pacientes, consigue una mejora en la ingesta energética, proteica, incremento ponderal y a lo que voy. Reducción de los siguientes parámetros. En este estudio se utilizó el Health Related Quality of Life y hay 3 síntomas que mejoran, que son la fatiga, la pérdida de apetito y la neuropatía, que yo creo que es muy interesante y muy importante en este perfil de pacientes. Bien, para ir finalizando, como hemos hablado de que esto debería ser, digamos, algo práctico, ¿cuál sería nuestro esquema o el tratamiento de inmunosenescencia sarcopenia de forma práctica, ¿no? Bien, primero, ¿está el paciente desnutrido? ¿Sí o no? Importante la parte izquierda de la gráfica, porque cuando decimos, dice, ¿el paciente es subsidiario de recibir tratamiento antineoplásico? No, y parece que nos olvidamos. No nos olvidamos.
Fíjese que en la parte de esta gráfica, si la desnutrición es relevante para la calidad de vida o el pronóstico, le devolvemos otra vez a la columna del tratamiento nutricional o multimodal, salvo que estemos en una situación de confort o paliativos donde nuestros objetivos son otros. Y si ya nos vamos al tratamiento nutricional, fíjense la cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta. Lógicamente, aquí es fundamental un equipo multidisciplinar, desde el consejo dietético, el ejercicio físico, el tratamiento de los síntomas fundamental, porque el paciente, si no, se va a caer y no va a querer seguir el tratamiento. El apetito, aquí tenemos la parte de la inflamación, tenemos herramientas ya, EPA, tenemos otra más sobre todo en investigación, talidomida, inhibidores de interleuquinas, disfunción endocrina, aportación sobre el gasto energético en reposo, pero sobre todo el reconocer que esto tiene que ser multidisciplinar y que tenemos muchas vías de tratamiento. Bien, en conclusiones, con el envejecimiento asociado a enfermedad crónica como el cáncer, crece la prevalencia de desnutrición, sarcopenia, cachexia y fragilidad. Ojo, hay que reconocer la existencia de toxicidad por tratamiento antineoplásico y las complicaciones postquirúrgicas. Las guías existentes hasta el momento y recomendaciones insisten en un tratamiento precoz de la desnutrición. No esperemos a que el paciente ya vaya a las consultas, ya ha perdido 40 kilos de peso, con matices, según la situación clínica, el tratamiento y la localización del tumor. Hay que insistir en el tratamiento de los síntomas, que muchas veces es lo que más le preocupa a nuestro paciente. Ya hay evidencia sobre el tratamiento multimodal que incluye nutrición, ejercicio físico y datos de aporte o lucha contra la inflamación. Y por último, no hay que quedarse en lo que tenemos, se requieren más estudios muy bien diseñados en el paciente oncogeriátrico que diferencien estrategias en función de grado de fragilidad para poder obtener los mejores resultados adaptados a nuestros perfiles de pacientes. Y esto es lo que os quería comentar. Pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta es para la doctora Beatriz. Nos comenta Alba, ¿cómo se diagnostica sarcopenia en un paciente obeso hospitalizado cuando no se tiene DEXA y solo tenemos las proteínas plasmáticas y un caliper? Vale, pues bueno, yo esa pregunta, claro, realmente DEXA es que prácticamente no tenemos. Bioimpedancia, afortunadamente cada vez ya accedemos a más, pero a la hora de la verdad es complicado. Entonces sí que está el cuestionario este que he nombrado, el cuestionario de sarcopenia, que al final es lo que tenemos más a mano, y es preguntarle al paciente pues sobre eso, sobre su capacidad para subir o bajar escaleras, para levantarse de una silla, la fuerza que tiene, por ejemplo, para levantar un peso. O sea, hacemos ese cribado con esas preguntas, pues también pues si ha tenido alguna caída últimamente. Y pasa un poco el paciente, pues nos pasa como con el paciente obeso en el tema de la desnutrición, que al final preguntamos si come o no come. Pues aquí es un poco su funcionalidad real. Si encima contamos con el dinamómetro para poder hacer la fuerza muscular, estamos viendo que la fuerza muscular es el mejor marcador de funcionalidad. Con lo cual, si disponemos de eso y un poco con las preguntas que le podamos hacer, la verdad es que los pacientes que son sarcopénicos se ve muy claro, aunque eso, al final, la sarcopenia incluso con el tema de la desnutrición, yo creo que lo tenemos ya bastante interiorizado, pero aquí ocurre lo mismo. Un paciente obeso no tiene por qué no estar desnutrido o con sarcopenia, y la forma de hacerlo, pues aunque no tengamos lo ideal, lo de los ensayos clínicos, pues es con la práctica clínica y preguntando las preguntas básicas como eso, en este caso su funcionalidad de levantarse de una silla o lo que he dicho, de levantar un peso. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para el doctor Federico. Nos comenta Chus que si a la hora de suplementar al paciente oncogeriátrico es importante la procedencia o el tipo de omega. En principio eso todavía no está nada establecido. De hecho, cuando te vas revisando las revisiones sistemáticas, se habla que hay como dos cosas todavía que quedan un poquito en la nube. Una, ¿cuál sería el tipo de omega 3? Quiero decir, porque todos los estudios están hechos, algunos con eicosapentaenoico, otros con DEA, y luego la dosis. Fijaos que en las últimas revisiones hablaban entre 300 miligramos y 2 gramos, ¿no? Con lo cual ahora mismo sabemos por dónde van los tiros, pero yo no podría decir ahora mismo, oiga, hay que emplear este ácido graso y hay que echar 750 miligramos, ¿no? Daos cuenta que cuando hablamos de revisión sistemática, pues cada uno son poblaciones muy heterogéneas y lo que podemos decir es que sería importante y que la dosis, por lo menos estudios, estamos entre 300 y 2, sobre todo más cercano a los 2 gramos. Pero insisto, tratamiento multidisciplinar. Muy bien, muchas gracias. Para la doctora Beatriz, otra pregunta de Alba. Nos ha preguntado cómo se corrige la albúmina con una PCR elevada. Vale, bueno, esa pregunta, a ver, yo realmente la albúmina no sé si lo está diciendo con marcadores nutricionales o como, porque al final yo sobre todo esos dos valores, tanto la albúmina como la PCR, les doy valor pronóstico, o sea, más que a la hora de diagnosticar
una desnutrición o el tema de la sarcopenia, pues bueno, nos pueden ayudar a ver que un paciente, desde luego, con una albúmina baja o una PCR elevada, pues va a ser un paciente que ojo con él, que puede tener peor pronóstico o peor relevancia. Yo realmente lo de corregir no entiendo muy bien. Si nos quiere aclarar a qué se refiere, Nos pero está aclarando en el chat analítica sanguínea. sí, pero vamos, en la analítica sanguínea yo por tema ya nutricional y demás, las guías ya de desnutrición nos dicen que la albúmina tiene valor pronóstico, entonces yo a la hora de diagnosticar una desnutrición tampoco me fijo en que si el valor está bajo, pues o que es un paciente que nos puede evolucionar peor. Y con la PCR un poco igual, pero no sé si quieres comentar algo, Federico, y en ese sentido, Fijaos, sí. de hecho, yo me olvidaría de la albúmina, quiero decir, Claro, vamos, es que la albúmina, eso es. la albúmina es un marcador negativo de inflamación. Si tenemos un paciente en fase aguda, estamos midiendo lo que no estamos midiendo. Quiere decir que cuando no tenemos inflamación, no hay permeabilidad de membranas, no hay edemas, pues fenomenal. Cuando hemos dado el alta al paciente y le seguimos a los 4 meses, nos vale, ¿de acuerdo? Pero que ahora mismo pretender, tú si tratas a un paciente, baja la inflamación y automáticamente la albúmina analítica te sube. ¿Por qué? Porque has Mejorar. mejorado su situación, no porque esté mejor nutrido, ¿de acuerdo? Con lo cual eso es un poco Sí, peligroso, ¿no? ¿Vale? yo totalmente de acuerdo. Hay otra pregunta para la doctora Beatriz. Nos pregunta Francisco si está tan claro que lo importante es el rendimiento físico, ¿por qué crees que sigue habiendo tanto interés en medir la masa muscular con técnicas sofisticadas? Bueno, yo creo que, a ver, es una técnica o más objetiva y al final, pues para los estudios clínicos, los ensayos clínicos, la verdad es que queda como algo más objetivo. Realmente hacer un estudio clínico diciendo que si el paciente se levanta o no de la silla o si ha tenido tantas caídas, pues yo creo que no es una medición tan objetiva. Entonces, verdad que en la práctica clínica, por falta de tiempo, muchas veces tienes que ir a lo práctico y a lo que al final te está dando también un diagnóstico más sencillo. ¿Vale? Entonces yo creo que viene más porque al final sí queda muy bonito y luego si tienes tiempo, lo ideal es cuantificarla y ver la calidad, pero en la práctica clínica nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Muy De bien. hecho, no sé si puedo complementar esa. Sí. Después del último consenso del grupo de SWOG, se sacó ya la parte de masa muscular como el concepto. Quiero decir, Eso ahora es. para diagnosticar sarcopenia es fuerza. Y la Fuerza. masa ya se emplea en términos de investigación, precisamente por esto que decían los compañeros de residencias, oiga, es que si yo no tengo bioimpedancia no puedo diagnosticar sarcopenia, con lo cual digamos que una cosa es la práctica clínica y otra cosa es el ámbito de la investigación. Tiene que haber de todo, lógicamente, si no investigan, a ver con qué evidencia Puedes podemos saber. la clínica, ¿no? Muy bien, y por último, la última pregunta que tenemos también para la doctora Beatriz es, confirmar el tema de dar las proteínas tras el ejercicio, que a lo mejor hemos pasado la presentación y había Sí, quedado como... como eso se puede hablar mucho. Bueno, sí que es verdad que tradicionalmente se ha hecho mucho estudio con el tema de la ventana anabólica, que sí que parece que hay un poquito más de sensibilidad de las proteínas cuando se administran en esa media hora, 3/4 de hora después, aunque ahora también está habiendo cierta controversia, están haciendo estudios y al final, sobre todo lo que interesa es que haya sustrato de proteína para generar músculo. Entonces sí que eso, clásicamente se veía que quizás dándolo eso en esa media hora, una hora, pues había, pero bueno, en eso yo creo que está habiendo había cada vez más estudios y vamos a ver realmente si no lo que importa es tener esa proteína y no tanto el momento, pero vamos, sí que clásicamente eso se decía que es mejor tomarla después, inmediatamente después. Muy bien, pues nada, agradeceros una vez más vuestra colaboración y vuestra participación en este webinar, que además hemos conseguido hacerlo en tiempo, respetando los tiempos para que hayamos tenido esta asistencia tan grande y nada, nos vemos en la próxima muy pronto. Esperamos que tengáis todos una buena tarde y recordad que esta sesión quedará grabada para poder compartirla con aquellas personas que no han podido conectarse. Muy bien. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, gracias por la Hasta visita. luego. Buenas tardes. Adiós.